Hay una colonia en Durango donde puedes comprar una casa completa por 300,000 pesos. No es el enganche. Es todo. Paredes, techo, terreno, escrituras. Y casi nadie la quiere. Eso no es una oferta de remate bancario. En algunos municipios de este estado, ese es el mercado completo. Ese es el número al que llegó todo un pueblo después de que la gente se fue. Todo mundo conoce el Durango ruidoso. El de las minas activas, el de las universidades llenas, el de Torreón y Gómez Palacio creciendo hacia todos lados. Pero hay un segundo Durango debajo de ese, corriendo en dirección contraria. Un Durango que lleva más de 400 años vaciándose, decisión por decisión, familia por familia, y que hoy sostiene algunas de las propiedades más baratas de todo el norte de México. Casi el 25% de la gente que nació en este estado terminó viviendo del otro lado de la frontera. 1 de cada 4. Y las casas que dejaron atrás siguen ahí, esperando. Un pueblo entero se hundió literalmente bajo el agua y nunca se recuperó. Otro cambió su propio nombre en honor a la ciudad que le robó a toda su gente. Otro financió la catedral más importante del estado y hoy sobrevive con 20 familias. 10 lugares de Durango, lo que fueron, que los rompió, y cuánto queda de ellos hoy, si es que alguien se atreve a preguntar. Suscríbete si estás cansado de los videos de turismo donde todo se ve perfecto. Aquí mostramos a Durango como realmente es. Vamos a entrarle. Número 10. Peñón Blanco. Este no es un pueblo que la minería abandonó. Es un pueblo que el algodón abandonó. Durante el siglo XIX y principios del XX, Peñón Blanco vivió de las fábricas de hilados y tejidos que un hacendado llamado Juan Nepomuceno Flores construyó con el algodón que llegaba desde la laguna, en convoys de carretas jaladas por yuntas de bueyes. El producto terminado salía hacia la capital duranguense y de ahí, por tren, hacia Chihuahua y la Ciudad de México. Por un tiempo, este fue uno de los centros industriales más importantes del norte de México, construido en pleno semidesierto. El mismo hacendado que levantó las fábricas construyó también el Palacio Municipal y una parroquia que se inauguró en 1851. Todo pensado para durar, para sostener a una comunidad que crecería alrededor de esa industria textil. Pero las fábricas dependían de una cadena larga y frágil, algodón que viajaba cientos de kilómetros, mano de obra barata y un mercado nacional que con el tiempo encontró mejores rutas, mejores maquinarias, mejores lugares. Una a una, las fábricas de Peñón Blanco fueron cerrando. Hoy, quien visita Peñón Blanco encuentra los restos de esas bodegas de adobe, los tiros por donde alguna vez cayó el agua que movía el molino, ya desaparecido. Y 2 esculturas de leones de hierro pintados de verde que custodian un pórtico que ya no lleva a ninguna fábrica en funcionamiento. A poca distancia, la hacienda de la Covadonga se encuentra en completa ruina. Un cronista que visitó la zona describió la plaza central como austera, sin nada de pintoresca, rodeada de casas que comparten esa misma sobriedad silenciosa. Peñón Blanco no tiene la fama de otros pueblos fantasma de Durango. No aparece en las listas de destinos místicos ni atrae caravanas de turistas buscando fotografías de terror. Es, simplemente, el esqueleto de una industria que alguna vez pareció capaz de sostener a un pueblo entero, y que se fue apagando fábrica por fábrica hasta dejar solamente piedra, adobe y 2 leones de metal vigilando un silencio que ya lleva más de un siglo. Número 9 tampoco murió de golpe. Murió con dinero todavía entrando, lo cual, si lo piensas bien, es una forma todavía más extraña de desaparecer. Número 9. Guanaceví. La mayoría de los pueblos de esta lista murieron por no tener nada. Guanaceví está muriendo con dinero encima. Su nombre significa la iguana que no se ve, puesto por la forma del cerro que rodea al pueblo. Durante siglos esos cerros dieron plata, oro, plomo y zinc, y todavía las siguen dando. Hoy, empresas mineras canadienses invierten en las mismas vetas que se trabajan desde la colonia. El metal sigue saliendo. El problema es que ya casi no hace falta gente para sacarlo. Entre 2010 y 2020, la población de Guanaceví cayó, mientras el dinero de la inversión extranjera seguía entrando al municipio. Esa es la trampa exacta en la que cayó Guanaceví. La riqueza no necesita vecinos, necesita una concesión y una cuadrilla. Los jóvenes que antes se quedaban a trabajar la mina ahora se van a Torreón, a Durango capital, o directo a Estados Unidos, donde ya tienen tíos y primos esperándolos desde hace generaciones. Las casas de adobe y ladrillo que dejaron atrás no se derrumbaron de golpe.
Simplemente se fueron quedando vacías una por una, mientras las máquinas seguían perforando la montaña detrás de ellas. Camina hoy por las calles de Guanacebí y vas a ver algo extraño. Un pueblo con actividad económica real, con nómina, con inversión activa, y con más casas cerradas que familias completas viviendo en ellas. El oro sigue bajando de la sierra. La gente ya no. Número 8 está tan aislado que ni siquiera la crisis llegó rápido. Llegó despacio, casi con pena, a un pueblo que el resto del estado casi ni voltea a ver. Número 8. Canelas. En lo más alto de la Sierra Madre Occidental, donde el terreno se vuelve tan accidentado que 2/3 partes del municipio son puro cañón y montaña, existe uno de los pueblos con menor población de todo Durango. Canelas fue fundado en 1601 por el capitán Mateo Canelas como guarnición para someter a la rebelión de los indígenas acaxees, que se habían levantado contra la explotación minera de la zona. Durante la colonia y buena parte del siglo XIX, Canelas conservó su fisonomía casi intacta, aislado por la misma geografía que lo hizo difícil de conquistar. Ese aislamiento, que alguna vez fue su defensa, terminó siendo también su condena económica. Canelas nunca tuvo ferrocarril, nunca tuvo carretera pavimentada digna de ese nombre, y su economía se quedó anclada en una agricultura de subsistencia que apenas alcanza para sostener a quien se queda. Hoy el municipio completo, sumando todas sus colonias, rancherías y comunidades dispersas por la sierra, apenas reúne poco más de 4,000 habitantes. Su propia cabecera municipal, el pueblo de Canelas, no llega ni a 1,000 personas. Alrededor de esa cabecera hay más de 100 localidades tan pequeñas que varias de ellas tienen menos de 10 habitantes registrados. Rancherías con nombres como El Saus, La Cañita o Rancho Santo Niño, donde viven 6, 7, 8 personas. Casi siempre familias enteras que decidieron quedarse cuando todos sus vecinos ya se habían ido a buscar trabajo en otro lado. El templo colonial de Canelas, construido en 1763, sigue de pie en el centro de un pueblo que apenas roza los 1,000 habitantes, sosteniendo una fe que ya no tiene la multitud que alguna vez la acompañó. Canelas no se vació por una tragedia puntual. Se vació por goteo constante, década tras década, en uno de los rincones más hermosos y más olvidados de todo el estado. Número 7 es la historia de un pueblo que, en el siglo XVI, estuvo a punto de eclipsar a la propia capital del estado, y que hoy cabe completo en menos de 600 personas. Número 7. Indé. A mediados del siglo XVI, cuando la villa de Durango apenas llevaba unas décadas fundada y no superaba los 130 habitantes, se descubrieron minas de plata en 2 puntos al norte, Indé y Guanacebí. La noticia corrió como pólvora. Familias enteras de la villa recién fundada empacaron lo poco que tenían y se fueron hacia esas montañas buscando fortuna. La capital, la que hoy es una ciudad de casi 1 millón de habitantes, quedó prácticamente vacía. Solo se sostuvo porque ahí se quedó la autoridad eclesiástica y un puñado de colonos que no tenían a dónde más ir. Indé, mientras tanto, floreció. Durante un tiempo llegó a ser tan importante que disputó protagonismo político con la propia sede de Nueva Vizcaya. Se construyeron templos, casonas, plazas pensadas para durar generaciones. El mineral que salía de esas montañas viajaba por el camino real de tierra adentro hasta la Ciudad de México y desde ahí cruzaba el océano. Por un momento, Indé fue el centro de algo enorme. Pero las vetas de plata no son eternas. Cuando el mineral fácil se agotó y la extracción dejó de ser rentable, pasó exactamente lo mismo que le había hecho a Durango capital un siglo antes, solo que ahora la víctima era Indé. La gente que había llegado persiguiendo la plata se fue persiguiendo la siguiente veta, en otro pueblo, en otro estado. El pueblo que alguna vez amenazó con eclipsar a la capital se quedó con sus templos coloniales de pie y casi nadie para llenarlos. Hoy, Indé tiene 571 habitantes. Sus alrededores están salpicados de rancherías todavía más pequeñas, comunidades de 13, 86, 136 personas, dispersas en un semidesierto donde el clima es estepa fría y la señal de internet llega apenas a 1 de cada 5 casas. El pueblo conserva templos de más de 3 siglos que en su momento se construyeron para una población que ya no existe. Número 6 no perdió a su gente. La perdió y después, en un gesto casi poético, decidió llevar el nombre de la ciudad que se la robó. Número 6. Los Ángeles, municipio de Rodeo. Este pueblo se llamó originalmente Tierra Prieta, una pequeña población que pasó a formar parte del municipio de Rodeo desde 1859.
Durante generaciones fue un pueblo agrícola más, de los cientos que salpican el mapa de Durango, sin nada que lo distinguiera particularmente. Eso cambió con la Revolución Mexicana, cuando una parte importante de sus habitantes empacó y cruzó la frontera hacia Estados Unidos, huyendo de la violencia y buscando trabajo en los campos y ciudades de California. Cuando la revolución terminó, algunos de esos migrantes regresaron a Tierra Prieta. Pero no volvieron como se habían ido. Volvieron con la memoria de una ciudad que los había recibido, que les había dado trabajo y techo en tiempos difíciles, Los Ángeles, California. Y decidieron hacer algo que ningún otro pueblo de esta lista se atrevió a hacer. Propusieron cambiarle el nombre a su propio pueblo, en honor a la ciudad estadounidense que los había salvado. El proceso no fue sencillo. Hubo trámites burocráticos largos ante los 3 niveles de gobierno, y en más de una ocasión los promotores de la idea pensaron en abandonar el proyecto por el desgaste. El cambio tampoco fue aceptado de inmediato por todos los habitantes, hubo resistencia, discusión, tiempo. Pero finalmente, hacia 1970, el Censo Oficial de Población y Vivienda ya registraba a la localidad bajo su nuevo nombre, Los Ángeles, Durango. Piensa en lo que significa eso. Un pueblo mexicano que perdió a tanta gente hacia una ciudad extranjera, que decidió cargar el nombre de esa ciudad como una cicatriz convertida en homenaje. No es un monumento, no es una placa conmemorativa. Es el nombre oficial del lugar donde la gente sigue naciendo, muriendo, y decidiendo, generación tras generación, si se queda o se va también ella hacia el otro Los Ángeles, el original. El que sigue estando a más de 1500 kilómetros de distancia. Número 5 es distinto a todo lo anterior. Aquí no hubo una mina que se secó ni una veta que se agotó. Aquí la gente simplemente cruzó una frontera, un carro a la vez, una familia a la vez, durante más de medio siglo, hasta que no quedó casi nadie para contarlo. Número 5. Colonia Oriente, Cuencamé. Cuencamé no tiene la fama turística de Mapimí ni la historia colonial de Indé. Es un municipio agrícola y ganadero, de esos que rara vez aparecen en un mapa turístico, y que durante décadas exportó 2 cosas, algodón y gente. La Colonia Oriente, dentro de ese municipio, se convirtió en el ejemplo que un diputado local usó, sin rodeos, para explicar lo que le estaba pasando a todo Durango. Sus palabras fueron directas: nuestros paisanos se van y muchas veces ya no regresan, se olvidan que aquí tienen un patrimonio. Esa frase encierra el problema completo. No hubo un desastre, no hubo una fecha exacta que marcar en un calendario. Hubo una salida lenta, casi silenciosa, sostenida durante generaciones. Un hijo se iba primero, encontraba trabajo del otro lado, mandaba dinero durante un tiempo, y con esos dólares la familia que quedaba atrás terminaba construyendo, no reconstruyendo la casa que dejaron, sino levantando una nueva vida donde sí había trabajo. La casa original quedaba ahí, cerrada, esperando un regreso que la mayoría de las veces nunca llegaba. El municipio de Cuencamé forma parte de esa cifra que ya mencionamos, la de un estado donde 1 de cada 4 habitantes terminó viviendo en Estados Unidos. Pero las estadísticas no muestran las puertas con candado oxidado, ni los patios donde todavía cuelga un tendedero vacío, ni las escuelas rurales que cerraron un salón tras otro porque cada vez había menos niños que llenar sus bancas. Eso solo se ve caminando la Colonia Oriente en persona, casa por casa, contando cuántas tienen luz encendida un martes cualquiera por la noche. Lo más duro de esta historia no es la ausencia. Es la ambigüedad. A diferencia de un pueblo minero, donde la mina se cierra y el final es claro, en la Colonia Oriente nadie declaró oficialmente el abandono. Las casas técnicamente siguen teniendo dueño. Alguien, en algún lugar de Texas, California o Illinois, todavía tiene las llaves de una propiedad que no ha pisado en años, tal vez en décadas, y que legalmente sigue siendo suya. El Congreso local ha discutido impulsar una ley de vivienda que ayude a esos migrantes a mantener sus propiedades activas para que no terminen destruidas por el vandalismo o reclamadas por el propio gobierno. Es un intento tardío de resolver algo que lleva medio siglo ocurriendo. Número 4 fue, alguna vez, uno de los pueblos más importantes de todas las quebradas de Durango. Hoy sobrevive apenas gracias a los pocos que decidieron no irse nunca. Número 4. San Dimas. En las profundidades de las quebradas del suroeste de Durango, casi en la frontera con Sinaloa, existió un pueblo minero que a fines del siglo XVIII comenzó a dar plata en cantidades que atrajeron a miles de personas.
San Dimas llegó a ser, durante el siglo XIX, uno de los centros más influyentes de toda la región de las Quebradas, con una gran cantidad de plata y hasta llegó a ser cabecera municipal, la sede del gobierno de toda la región. Sus calles se llenaron de casonas, su templo se construyó para durar siglos, y por un tiempo fue uno de los lugares más importantes de todo el occidente del país. Pero como todos los pueblos que viven de una sola veta, San Dimas tenía fecha de caducidad sin saberlo. Sus minas dieron mineral con fuerza hasta 1940, año en que finalmente se agotaron. Y ahí, de golpe, el pueblo que había sido cabecera municipal, el que había concentrado el poder político y económico de toda la zona de las Quebradas, quedó reducido a un puñado de familias. El gobierno municipal terminó trasladándose a Tayoltita, otro centro minero cercano que seguía produciendo oro, dejando a San Dimas con el título vacío de haber sido, alguna vez, el corazón de la región. Hoy, quien llega hasta San Dimas por un camino de terracería que cae abruptamente hacia la barranca, encuentra numerosas casas antiguas abandonadas, casi todas del siglo XIX, y un templo que, contra todo pronóstico, se conserva casi completo gracias al cuidado de las pocas personas que decidieron quedarse. Dentro, todavía se guardan figuras religiosas que datan del siglo XVIII. El panteón conserva tumbas de comienzos del siglo XIX, testigos silenciosos de generaciones enteras que vivieron y murieron creyendo que ese pueblo seguiría creciendo para siempre. San Dimas perdió algo que ningún otro pueblo de esta lista perdió de la misma forma, no solo perdió gente, perdió su propio gobierno. La sede administrativa que le daba sentido a su existencia se mudó a otro lugar, y el pueblo se quedó con el nombre, con los templos, con las tumbas, pero sin la razón institucional que alguna vez lo sostuvo como el centro de todo. Número 3 está a solo unas horas de San Dimas, cruzando la sierra, y su historia tiene algo que ningún otro pueblo fantasma de Durango puede presumir: financió, literalmente con su plata, algunos de los edificios más importantes de la capital del estado. Número 3. Guarizamey. En 1776, un noble llamado el conde Zambrano comenzó a trabajar una mina en esta región de las Quebradas, y en pocos años la convirtió en una de las más ricas de todo Durango. La riqueza que salió de Guarizamey no se quedó ahí. Viajó hasta la capital del estado y financió, según cuentan los cronistas locales, buena parte de la construcción de la Catedral de Durango y del actual Palacio de Gobierno, dos de las edificaciones coloniales más importantes de todo el norte de México. Mientras la capital se llenaba de piedra labrada y cúpulas, Guarizamey crecía hasta reunir a miles de personas alrededor de sus minas. Existe una leyenda que los propios habitantes de la región todavía repiten. Cuentan que el conde Zambrano, ya convertido en uno de los hombres más ricos de la Nueva España, llegó a decir que ya no necesitaba a Dios. Esa misma noche, según la historia, una tormenta descomunal asolvó sus minas y destruyó la hacienda de Beneficio junto con buena parte del poblado. Sea o no cierta la leyenda, lo verificable es que las inundaciones del río Piaxtla sí golpearon con fuerza la zona y que Zambrano terminó declarándose en quiebra en 1816. Viendo cómo sus propiedades salían a remate una tras otra. Guarizamey nunca se recuperó del todo de aquel colapso. Con el paso de las décadas, la población fue reduciéndose hasta un punto casi simbólico. Hoy, en el mismo lugar que alguna vez sostuvo la construcción de la catedral más importante del estado, viven apenas 20 familias. Quienes han visitado el lugar en años recientes describen algo curioso: varias casas muestran señales de estar siendo repobladas lentamente, como si el pueblo, después de 2 siglos de agonía, todavía se resistiera a desaparecer del todo. El contraste es brutal si te detienes a pensarlo. La piedra de la Catedral de Durango, ese edificio que hoy fotografían miles de turistas cada año, salió del mismo suelo que hoy sostiene apenas 20 familias en una de las quebradas más aisladas del estado. Número 2 no se vació poco a poco. Se hundió, literalmente, en una sola tragedia que tardó apenas una década en convertir un pueblo próspero en un cementerio de piedra. Número 2. Ojuela. En las montañas cercanas a Mapimí, la mina de Santa Rita llevaba siglos produciendo oro, plata, cobre, plomo, zinc y manganeso. Era una de las minas polimetálicas más importantes del país, y alrededor de ella creció Ojuela, un pueblo entero construido para alojar a los mineros y sus familias. Tenía iglesia, mercado, viviendas de piedra y un puente colgante de más de 300 metros que cruzaba el cañón entre el pueblo y la boca de la mina. Ese puente fue tan innovador para su época que sirvió de prototipo para el diseño del Golden Gate en San Francisco.
En 1928, 14 de los 20 niveles de la mina se inundaron por un río subterráneo. De un día para otro, la fuente de trabajo de cientos de familias quedó bajo el agua. La empresa Peñoles, dueña del yacimiento en ese momento, intentó durante 8 años sacar el agua de los túneles. 8 años bombeando, 8 años de promesas de que la mina volvería a producir, 8 años de familias esperando con la maleta medio hecha. No lo lograron. 10 años después de la inundación, Ojuela ya era oficialmente un pueblo fantasma. Lo que hace escalofriante a Ojuela no es solo que se vació. Es la velocidad. No fueron generaciones de migración lenta como en Cuencamé, ni siglos de auge y caída como en Indé. Fue una sola inundación y una década de agonía. La iglesia se quedó, según describen quienes la visitan hoy, como esperando congregantes que nunca volvieron para la misa dominical. Entre las ruinas del mercado, dicen los guías locales, todavía parece escucharse el eco de los vendedores ofreciendo jitomates y guajolotes a compradores que llevan casi un siglo sin aparecer. Hoy, Ojuela tiene 0 residentes permanentes. El pueblo completo, casas sin techo, rieles oxidados, la vieja tienda de raya de la compañía minera, quedó congelado en el momento exacto en que la gente dejó de tener motivos para quedarse. El puente que inspiró al Golden Gate sigue en pie y todavía se balancea con la brisa del desierto cuando alguien se atreve a cruzarlo. Del otro lado, la boca de la mina sigue abierta, oscura, con túneles de 1 kilómetro que hoy solo recorren turistas guiados por exmineros, con lámparas de aceite. Buscando la misma atmósfera que hace un siglo era simplemente el trabajo diario de todo un pueblo. Y ahora llegamos al número 1, que no es un pueblo pequeño escondido en la sierra, sino la propia capital del estado, la ciudad que le da nombre a todo Durango. Y que según sus propios historiadores estuvo a punto de desaparecer del mapa no una, sino 5 veces distintas en sus más de 4 siglos de existencia. Número 1. Victoria de Durango. Cuando Francisco de Ibarra fundó la villa en 1563, apenas reunió a 130 colonos dispuestos a quedarse. La ciudad no superó esa cifra en todo el siglo XVI, porque la gente se iba y regresaba, se volvía a ir y regresaban otros distintos. El propio fundador tuvo que donar una de las minas cercanas a los indígenas y al clero, con la condición explícita de que habitaran el asentamiento, solo para evitar que la villa recién nacida se quedara completamente vacía. Después vino el episodio que ya conocemos, el descubrimiento de las minas de Indé y Guanaceví se llevó a la mayoría de los pobladores de la capital hacia el norte. Más adelante, el hallazgo de plata en San José del Parral repitió la historia, atrayendo a tanta gente que las propias autoridades civiles trasladaron su residencia hacia allá por temporadas largas, dejando a Durango prácticamente como una ciudad fantasma administrada a control remoto. Durante el siglo XVII, ataques constantes de comunidades indígenas nativas volvieron a poner a la ciudad al borde del abandono total, y solo se sostuvo por su ubicación estratégica en el camino real de tierra adentro. 5 veces. Migración, saqueo, epidemias, decisiones políticas y el peso simple de una geografía que siempre ofreció algo mejor en otro lugar. 5 veces esta ciudad estuvo a punto de no existir, y 5 veces alguien, por conveniencia política o por pura terquedad, decidió que valía la pena quedarse y reconstruir. Hoy Durango capital tiene casi 1 millón de habitantes, universidades, festivales culturales, un centro histórico que atrae turismo de todo el país. Pero ese pasado no desapareció. Se repartió. Se fue a vivir a Peñón Blanco, a Guanaceví, a Canelas, a Indé, a Los Ángeles en el municipio de Rodeo, a la colonia oriente de Cuencamé, a San Dimas, a Guarizamey, a Ojuela. La capital sobrevivió absorbiendo la gente que las minas y la migración fueron soltando en el resto del estado, mientras esos otros 10 lugares se quedaban cada vez más vacíos, uno detrás de otro. Durante 460 años. Así que, quien compra una casa de 300,000 pesos en un pueblo de Durango que lleva décadas o siglos vaciándose? Algunas respuestas son reales. Familias que regresan después de años en Estados Unidos y quieren reclamar lo que dejaron sus padres. Gente que busca terreno y silencio en lugar de una hipoteca imposible en la ciudad. Inversionistas que apuestan a que la minería, tarde o temprano, vuelve a traer trabajo a estas montañas. La casa es barata porque la historia detrás es pesada, y esa no es razón para darle la espalda. Es, simplemente, la versión honesta de lo que estarías comprando, no solo 4 paredes, sino el lugar exacto donde una comunidad entera decidió, un poco a la vez, irse.
Cuéntame en los comentarios cuál de estos 10 lugares te sorprendió más y suscríbete porque la próxima semana vamos a un estado donde ni siquiera este top se sentiría lleno.